La Organización Mundial de la Salud afirma que las enfermedades causadas por alimentos contaminados afectan a millones de personas en todo el mundo. Añade que solo se informa de una ínfima parte de las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Cuán sano es el pan de cada día? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y para mí es un placer, como siempre, aquí en Bogotá, presentar este programa con Omaira Morales de Canal Capital. Gonzalo, como siempre, bienvenido a mi país, a mi ciudad. Y hoy saludamos a todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan desde el estudio central del Canal Capital, nuestra casa el día de hoy. Vamos a presentar a nuestros invitados. Iniciamos con María Andrea Uzcategui. Ella es microbióloga industrial con maestría en ciencias en biotecnología en la Universidad Técnica de Hamburgo, en Alemania, coordinadora de proyectos en Seed Island, investigadora del Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigación de la Acuicultura en Colombia, y también es directora ejecutiva de Agrobio, Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, dedicada a promover e informar sobre la biotecnología agrícola moderna y los organismos genéticamente modificados en la región andina. Bienvenida. Muchas gracias. También saludamos a Elizabeth Hudson. Ella es bacterióloga con doctorado en Fisiología Vegetal de la Universidad de Nottingham, en Gran Bretaña, profesora emérita de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Consultora internacional en bioeconomía, agrobiotecnología y bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. ¿Perfecto? Sí. Muy bien. También saludamos entonces al profesor Germán Vélez. Él es ingeniero agrónomo, integrante del grupo Semillas Colombia de la Fundación Switch, director de la revista Semilla y promotor de la biodiversidad agrícola. Ha trabajado con comunidades indígenas de la Amazonía y con organizaciones campesinas y de agricultores colombianos. Bienvenido también. Gracias. Y terminamos este grupo de invitados con quienes vamos a dialogar en pocos instantes, saludando a Hernando Salcedo Fidalgo, médico de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en lingüística y maestría en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Participó en la propuesta de discusión de la directiva de la OMS, Organización Mundial de la Salud, sobre el glifosato en el Ministerio de Salud de Colombia, coordinador de la línea de nutrición FIAN Internacional de Colombia. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias también de mi parte. ¿Cuán sana es la comida de los latinoamericanos? ¿Cuánto nos divierte, pero al mismo tiempo cuánto daño nos puede hacer? Quizás lo mejor para empezar es preguntarle a un médico. ¿Estamos comiendo sano? ¿Nos estamos muriendo de contaminación? Pienso que nos estamos saturando de alimentos de mala calidad, no solamente por la cantidad de nutrientes y el tipo de nutrientes que tienen los alimentos que producimos hoy en día, sino también por la contaminación a partir del uso de fertilizantes y de pesticidas de manera masiva, como ha venido sucediendo en los últimos prácticamente 50 años. En este momento podemos estimar que además la industrialización de algunos productos como los lácteos, por ejemplo, que producen transformaciones hacia contenidos pulverizados de parte de lo que es un futuro producto lácteo, separación de los sueros y recomposición de los mismos, después agregando bacterias u otros microorganismos, es una forma de industrialización que produce alimentos de mala calidad y que no son realmente alimentos vivos, como lo eran en la biotecnología tradicional de la composición de los derivados lácteos. Esos son solamente algunos ejemplos. Estamos saturados de mala alimentación y pienso que es una de las causas, primero, de las enfermedades metabólicas y segundo, de las enfermedades oncológicas en el mundo contemporáneo. María Andrea, según la Organización Mundial de la Salud, y hay que citarlo textualmente, cada año 1.500 millones de menores padecen de diarrea y efectivamente más de 3 millones por la diarrea, por esta enfermedad tan común, terminan perdiendo la vida. ¿Qué se está haciendo efectivamente para mejorar la calidad de la alimentación de nuestros niños, niñas y jóvenes? ¿Realmente se está trabajando en eso, en superar estos inconvenientes, en mejorar la comida, los alimentos que están recibiendo nuestros niños?
Bueno, yo te hablo de parte de la industria de cultivos. La industria de cultivos trabaja por ofrecer mejores alimentos, producir alimentos que sean sustentables, que podamos tener alimentos para toda la población y producir mejores alimentos. Sí se está trabajando en mejoras alimenticias, en mejores semillas que puedan ser accesibles a cualquier agricultor y que nosotros como consumidores podamos tener un alimento de buena calidad. Si hablamos de los alimentos derivados de los cultivos genéticamente modificados, vamos a encontrar alimentos hoy en día ya en el mercado que nos ofrezcan mayores vitaminas, mejores grasas, que van a ayudar a una población que sufre de deficiencias de vitaminas, por ejemplo vitamina A, o que puede encontrar en los alimentos una alternativa en un omega 3 que no encuentra en semillas, sino solamente en un pez, por ejemplo. Entonces, trabajamos en innovaciones para ofrecer mejores productos que sean sustentables, que sean amigables con el medio ambiente y que favorezcan a los consumidores. Vale decir, los productos del futuro, y en parte ya los que podemos hoy día comprar en los supermercados, más que productos naturales, en gran medida muchos de ellos están siendo manipulados, quizás es una palabra no tan exacta, pero sí modificados para venderle a la gente más que el zapallo, el melón, la sandía, la patata, más bien remedios o casi remedios para que la gente viva sana y mejor. ¿Está dando resultados realmente eso? ¿Quién controla esa realidad? Elizabeth. Uno de los puntos iniciales es que depende del punto de vista, claro, pero siguen siendo naturales. En realidad la humanidad, desde que empezó la agricultura y empezó a domesticar cultivos, empezó a seleccionar y empezó a manipular genomas. Entonces hemos venido manipulando genomas y esta semana salió una noticia que han encontrado que es hace 23.000 años, perdón, 23.000 años, no hace 10 o 12 como veníamos pensando todo el tiempo. Entonces la humanidad, desde que empezó a seleccionar, buscar las semillas más grandes, lo que tuviera mejor sabor, lo que le produjera más, empezó a manipular genomas. Simplemente en la actualidad tenemos técnicas que son mucho más precisas, que nos permiten seguir manipulando genomas. Todo esto se está haciendo bajo unos controles muy rigurosos de las autoridades regulatorias de los países. Los que estamos en el tema de bioseguridad desde hace muchos años, sabemos que en relación con las normas que hay para control de los alimentos derivados de productos genéticamente modificados, estamos mucho más tranquilos porque son los únicos alimentos que en realidad son sometidos a tal cantidad de pruebas exhaustivas antes de ser aprobados para salir al mercado. Entonces, si uno ve que hay un producto de estos en el mercado, sabe que desde que se inició su trabajo en el laboratorio, todo el proceso de desarrollo, todo el proceso hasta su forma en que va a ser entregada al consumidor, es sometido a una serie muy rigurosa de exámenes. ¿Por qué, doctora, la crítica tan grande que hay a este tipo de alimentos, no solo a nivel de personas, sino que también a nivel de organizaciones internacionales? Recientemente hemos tenido en Alemania una reunión muy crítica con respecto a la agroindustria. ¿Qué dice un ingeniero agrónomo al respecto? Sí, a ver, el problema es que efectivamente desde hace muchos años o desde hace miles de años la humanidad viene modificando la alimentación, los alimentos, pero es diferente cuando se habla de un proceso evolutivo de una planta o de un animal o de los procesos que van acompañados a la tecnología, desde la tradicional hasta las nuevas tecnologías, a hacerlo, digamos, hacer cambios abruptos y rápidos sin tener intermediación de todos los efectos o posibles impactos de hacer esas manipulaciones genéticas digamos, en cortos tiempos, los impactos ambientales, los impactos socioeconómicos y los efectos que puede tener en la salud humana y animal.
La crítica más grande que se le hace a todos estos procesos biotecnológicos digamos, de la biología molecular o de la modificación genética de plantas y animales y microorganismos es la forma como se hacen las transformaciones genéticas, donde se altera, digamos, los procesos naturales de evolución de esos elementos de la naturaleza. Entonces, al final hay una crítica muy grande porque los estudios de bioseguridad que se hacen en el mundo no son exactamente completos, sistemáticos, independientes muchas veces, sino que muchas veces están amarrados también a la incidencia de la industria que requiere hacer liberaciones comerciales de productos manipulados genéticamente sin hacer esas pruebas de bioseguridad completas en casi todo el mundo. Germán, ¿qué tan natural es el alimento que recibe el consumidor diariamente? O sea, los alimentos actuales están demasiadamente modificados, manipulados, no solamente por la modificación genética, que son los organismos transgénicos, sino también manipulados por la industria, por toda esa cantidad de aditivos que se le hacen a los alimentos, preservantes, conservantes, madurantes, etcétera, que hacen que la alimentación no es exactamente la misma que produce la naturaleza. Entonces ahí es donde están todos los efectos que son a veces incontrolables, no solamente por la industria, sino por todo el mercado global, ¿cierto? Ahora ya ya perdimos la localización de los alimentos, ya los alimentos se volvieron globales, entonces hoy podemos comer algo desde la China o de Europa o de Estados Unidos sin darnos cuenta qué tipo de procesamientos o qué tipo de alteraciones ha sufrido hasta que llegue al plato del consumidor. Desde hace años se viene exigiendo mayor control. En todos los países de América Latina existen controles de los alimentos, sin duda alguna, pero uno tiende a creer que son esos controles insuficientes y al final la gente se lleva a la boca cualquier cosa. ¿Cómo puede existir este control? ¿Cómo se puede atacar el problema en esa raíz? No, en cada país hay una autoridad competente en cuanto a la regulación y a la evaluación de estos alimentos. Si hablamos de todos los alimentos, existen diferentes prácticas y existen diferentes metodologías o procesos para su producción. Si hablamos de agricultura, tenemos una agricultura orgánica, una agricultura convencional y una agricultura moderna, o si queremos hablar, unos cultivos genéticamente modificados o transgénicos, como también son conocidos. De estos tres, la regulación mucho más estricta o más rigurosa que existe es para los cultivos genéticamente modificados. No hay un producto o un cultivo genéticamente modificado que se encuentre en el mercado que no haya sido evaluado a nivel internacional o a nivel nacional. Ellos tienen que hacer una evaluación de este tipo de productos que sea apto para consumo humano, que no produzca alergias, que sea tan equivalente nutricionalmente o equitativamente en cuanto a su composición nutricional con los alimentos convencionales, que no sea tóxico, y después de este proceso sí pueden ser aprobados para consumo humano en Colombia. ¿Existe alguna forma específica para que el usuario, el consumidor, sepa exactamente qué es lo que está consumiendo cuando compra un alimento, no en una plaza de mercado, sino digamos en un supermercado? Pienso que en Colombia no. Pienso que hay una gran distancia, yo sé que existe esa normatividad, entre la aplicación de la norma misma y lo que realmente sucede. Por una parte eso, es decir, no porque exista la norma podemos garantizar que los alimentos realmente que llegan al hogar o a la boca han pasado por todos los controles de la forma más adecuada. Pero segundo, los consumidores, sobre todo en Colombia, tenemos muy pocos recursos para poder verificar que esos procesos de control tuvieron lugar. Entonces, para mí el problema no está solo en la normatividad y creo que ahí hay una corresponsabilidad que hay que trabajar mucho más. Es decir, cuando el consumidor se interesa por saber cuál es el origen del alimento, de dónde viene, quién es el proveedor, qué aguas lo regaron, si es modificado, dónde está el sello, cuáles fueron los procesos por los que pasó, lograríamos
balancear un poco eso, pero en Colombia es prácticamente imposible. Yo tengo una amiga en Suiza que tiene una aplicación en el iPhone y va por el supermercado y cuando toma el código de barras le sale incluso la responsabilidad social de la empresa que lo produjo. Estamos muy lejos de eso y creo que esa no es la aspiración, no me parece que sea por ahí el camino. Creo que lo que tenemos que pensar es en que el consumidor se preocupe por de dónde viene el alimento que compró y que el acceso a las redes locales estimule la certeza en lo local de que conoce al productor, conoce al proveedor. Y la gran industria y la gran distribución no son la solución para que la normatividad enmascare una realidad que es así. Estamos comiendo una cantidad de cosas que no sabemos de dónde vienen y que son de mala calidad. En la vida suya diaria, en la clínica, ¿puede percibir o los estudios que se hacen muestran que hay un empeoramiento de los alimentos que se consumen y que esto tiene directa relación también con situaciones de cáncer que usted tiene que trabajar a diario? Sí, indudablemente. Yo creo que cada vez más uno puede correlacionar más las dietas de los pacientes, sobre todo en oncología, que es un área en la que yo trabajo en medicina biológica, con el desarrollo de enfermedades oncológicas. Quiero decirlo de manera muy clara, los consumos crónicos de alimentos con preservativos, de alimentos no frescos y de alimentos no vivos están directamente correlacionados con perfiles altamente oncológicos. Digamos que aquí hay un gran debate, es decir, cómo es la epigenética de la nutrición, es decir, qué es lo que estimula en lo que comemos de todos esos elementos químicos o del elemento que no tiene nutrientes, la expresión genética de oncogenes que probablemente tengamos programados pero que se disparan cuando estamos en contacto con ese tipo de alimentación. Elizabeth, sin duda alguna que todas estas críticas para ti no son ninguna novedad. De hecho, están en los periódicos, en las revistas especializadas. ¿Cómo llegan todas estas críticas a la industria de producción de nuevos alimentos, conocida también como de manipuladora de alimentos? ¿Qué hacen para enfrentar este mar de críticas, incluso en algunas oportunidades? ¿Pueden ustedes estar trabajando ya para buscar soluciones que a lo mejor todavía no se conocen, de modo de que no solo la manipulación genética pueda mejorarse, sino que al mismo tiempo que no sea necesario utilizar tanta cantidad de elementos químicos que al final terminan produciendo daño al suelo y a las personas? Sí, ahí hay varias situaciones. Uno, es que todos los que estamos presentes aquí estamos interesados en promover la salud humana, animal y la sostenibilidad ambiental. Que hay diversos mecanismos en donde podemos como articularlos y entrecruzar y mirar de cada tecnología o de cada sistema qué es lo que más nos sirve y realmente qué es lo que más va a ser útil para aquello de la seguridad alimentaria. A esto me quiero referir porque, listo, podemos hacer un seguimiento realmente casi que absoluto de algún producto que salga a través de los sistemas de trazabilidad, que nos permiten llegar, si estamos consumiendo un trozo de carne, a saber cuál es la vaca, de qué finca, con qué se alimentó, etcétera. Pero hablando de seguridad alimentaria, estamos pensando en que toda la población tenga suficiente alimento accesible. Me refiero a esto porque todos estos sistemas de seguimiento son costosísimos. Para poder hacer trazabilidad y yo saber de dónde salió el grano de arroz que me estoy comiendo o el trozo de carne que estoy consumiendo, necesitamos una inversión muy alta. Y en nuestra sociedad, y yo creo que en todas las sociedades de este planeta, no sé en otros, realmente eso va a recaer en el consumidor. Entonces hay que balancear la relación costo-beneficio, sí buscar cómo controlamos una buena calidad de los alimentos, pero que no sea tan oneroso para el consumidor. Como si buscamos que se controlen los alimentos que llamamos convencionales,
que no tienen tantos controles como los desarrollados con tecnologías modernas, y de ahí es donde vamos a encontrar, si buscamos en registros de récords históricos, la mayor contaminación de alimentos y los problemas sanitarios más grandes vienen de los alimentos convencionales que no tienen suficientes controles. Habla un tema, Elizabeth, muy interesante, y es el que hay que garantizar la seguridad alimentaria a los pueblos. Ese es un debate que se da constantemente en América Latina. Pero está por encima el tema de la seguridad alimentaria, garantizar cantidad, acceso, viabilidad a la ciudadanía, al consumidor, por encima de la calidad y el tipo de alimento que recibe. Primero tenemos que desmitificar ese argumento que siempre nos ha vendido la industria y las grandes tecnologías, de que necesitamos aumentar la cantidad de alimentos con estas nuevas tecnologías para resolver el problema alimentario de la población creciente, y que eso está, digamos, amarrado a aumentar los volúmenes, es aumentar también calidad. Eso es absolutamente falso. Plantear de que los alimentos producidos masivamente, los manipulados genéticamente, son de buena calidad, son de mejor calidad que los que teníamos anteriormente. Existen muchos estudios que muestran que, además, porque todas las modificaciones genéticas, el 99% de todas las modificaciones genéticas hoy en el mundo comercialmente, no hablo de las que están en experimentación o que se han desarrollado, pero las que están masivamente son solamente de dos características: resistencia, maíz, soya, resistente a herbicidas o tolerantes o que controlan algunas plagas de insectos. A la industria no le interesa ni está en capacidad todavía de hacer masivamente productos que sean más sanos, digamos de mejor calidad nutricional, o que tengan más vitaminas, o sea, se han hecho experimentalmente o están en desarrollo, pero a la industria le interesa son tecnologías que puedan controlar masivamente el producto para el mercado global. O sea, en términos concretos, la industria lo que busca es obtener ganancias. Es ganancias. Preocupándose, vamos a decirlo también, de la salud de la gente, pero en medida tal de que no ponga en peligro la ganancia que quiere obtener. Porque es que en realidad los productos resistentes a herbicidas, que ya hay muchas evidencias en el mundo, de hecho los estudios no solamente que evidenció ahora la Organización Mundial de la Salud con el glifosato, que es el herbicida más importante masivamente en el mundo, sino de muchos otros pesticidas que están amarrados a estas tecnologías. En realidad el negocio es amarrar tecnologías de manipulación genética a consumo de estos productos químicos. Ahí es donde está el negocio de la industria. Si la industria hace un producto transgénico de maíz que produzca 3 veces más o que tenga mayor característica nutricional, pues efectivamente después no puede controlar esa tecnología porque ya está en el genoma del maíz. Pero si está amarrado el uso del herbicida glifosato a la soya transgénica, es otra cosa. Y los efectos ya los vemos en el Cono Sur, por ejemplo. En una reunión reciente en Berlín, con la participación de expertos de todo el mundo, se dice que la agroindustria, impulsada por grandes corporaciones productoras de semillas, pesticidas, fertilizantes, no es lo más aconsejable para el desarrollo que la humanidad debiera tener en materia de alimentos. Dijeron además que países como Argentina, concretamente, llevan adelante un camino equivocado por la masiva producción de soja o soya ligada a un rendimiento y a la utilización de esos productos, no precisamente para terminar con los problemas de falta de alimentos en el mundo, sino que hacer grandes negocios. Y dicen que incluso esto equivale a una especie de suicidio del país. Bueno, yo lo veo desde el punto de la industria, y que la industria trabaja por producir más tecnología, mejores herramientas, mejores productos para el consumo humano, para producción de fibras. Si hablamos de la biotecnología de las plantas genéticamente modificadas, hoy hablamos de 4 principalmente, no es todo lo que existe en la naturaleza o que se siembra hoy en día. Se comercializa básicamente algodón, que básicamente es para fibras, para vestirse uno, soya, algodón y canola, que sí pueden ser para consumo humano o para consumo animal.
Son productos y maíz, perdón, y maíz. Y que son productos que son básicos de la canasta familiar de todo el mundo, no solamente en Centroamérica, donde es el maíz, sino de todas las familias en el mundo, y son productos a los que se les ha invertido mucho en tecnología, en poder ofrecerles un producto que lo proteja frente a las plagas, frente a los insectos, que sea mucho más amigable para el medio ambiente por la disminución de aplicaciones de plaguicidas o herbicidas. Productos que, como dice Germán, hoy en día no están en el mercado todavía ampliamente comercializados, pero que los tendremos en los próximos años, y no es solamente la industria los que los está produciendo, sino organizaciones internacionales, instituciones privadas y públicas. Vemos un frijol, por ejemplo, en Brasil, elaborado por Embrapa, que es como el Corpoica colombiano, un frijol resistente a virus, un virus que estaba acabando con el frijol brasilero, y empezaron a trabajar en Embrapa para la producción de este frijol resistente a virus. Entonces, lo que busca la industria es producir mejores herramientas para los agricultores y mejores alimentos para los consumidores, tratando de que sea amigable con los recursos naturales. Sin embargo, y si nos ubicamos en América Latina, pareciera que los latinoamericanos se resisten aún un poco al tema de los alimentos manipulados, procesados tecnológicamente. Tanto así que se está recurriendo a alimentos ancestrales, por ejemplo, como la quinoa, que su nivel nutricional es altísimo y que evidencia, por supuesto, la protección, el beneficio para la salud, no solamente de los niños en el nivel nutricional, sino para todas las personas sin distinción. Nos estamos devolviendo en vez de ir caminando hacia el futuro, pero de manera coherente, consciente, con mucha bioseguridad, como ustedes lo han mencionado aquí. Estamos devolviéndonos un poco, resistiéndonos al tema de la tecnología frente a la alimentación, porque ¿quién se va a resistir a consumir algún alimento si estamos en una región donde hay dificultades para acceder al mismo? ¿Qué es mejor, uno transgénico o uno que no existe? ¿A qué se le apunta? Es una cosa muy difícil en América Latina, frente a las dificultades económicas y sociales. Yo creo que en América Latina está ocurriendo un fenómeno, y es que por la existencia de semillas ancestrales y de tradiciones agrícolas que aún se conservan, entonces ha habido una respuesta posible a esa crítica a situaciones como la de los organismos genéticamente modificados. Y eso me parece positivo, no me parece que sea ir hacia atrás. Yo no estoy en contra de la biotecnología ni en contra del avance de la ciencia, sino que creo que hay que aplicar el principio de precaución. Y en eso creo que soy radical y muy claro. Es decir, para mí el asunto de los organismos genéticamente modificados es un asunto que es un experimento. El hecho de que haya bondades detrás de la posibilidad de trabajar el genoma de una semilla no implica que el resultado sea necesariamente ese. Y por otra parte, quiero subrayar que retornar a semillas ancestrales, a su manipulación tradicional, que efectivamente es una manipulación genética, es muy distinto en la escala del tiempo, como lo decías tú antes, a modificar un gen biotecnológicamente que se habría demorado millones de años en cambiar. Por último, quiero decir de manera muy vehemente también que la industria ha generado un circuito perverso. Es decir, yo produzco un pesticida y en los 20 años de cumplimiento de la patente de ese pesticida desarrollo una semilla transgénica que sea resistente para él, para que ese consumo de la nueva patente nunca se acabe. Y entre otras, patentar organismos vivos es ya una discusión de fondo terrible sobre no solo seguridad alimentaria, sino derecho a la alimentación y derechos a lo que son los patrimonios de la naturaleza. Entonces, digamos que en esos sentidos yo soy vehemente y creo que ese ir para atrás es también mirar hacia adelante. Si miramos hacia atrás, ¿qué podemos apreciar de todos estos años, 16 o 20 años, en los cuales se han estado manipulando semillas, por ejemplo? ¿Cuáles han sido las consecuencias, Elizabeth, para los alimentos? Ya nos has dicho que son seguros, que se pueden utilizar, pero al parecer también hay gente que opina todo lo contrario. Ya hemos escuchado lo que nos decía el ingeniero agrónomo. Pero por otro lado, la utilización de la química para mantener esos productos provoca un daño terrible. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Colombia, la utilización del glifosato ha desatado un debate impresionante. Y esto también, de alguna manera, ha repercutido a escala de América Latina.
Pero además de eso, tiene consecuencias bastante graves para los campesinos. Yo leía aquí hace un par de días en Colombia las consecuencias que tiene esta actividad para los arroceros, incluso para los cafeteros, un producto vanguardia de Colombia. ¿Cómo se puede atacar estos problemas o no hay vuelta atrás? ¿Qué piensas, Elizabeth? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar en todos estos temas. Uno, es que sí debemos buscar proteger toda esa cultura ancestral, de buscar por qué nuestra sociedad, y yo pienso que es en general, la sociedad occidental, nos ha limitado a muy pocos cultivos, 20, 25, es de los que dependemos fundamentalmente, en vez de aprovechar todo ese acervo genético que tenemos de plantas y de cultivos adaptados a los sitios que han alimentado a las comunidades tradicionalmente. Entonces lo que debemos hacer es buscar un equilibrio, a que si bien hay una serie de ventajas ambientales y en reducción de aplicación de plaguicidas de los cultivos genéticamente modificados, yo pienso que no se puede exagerar. No podemos llegar al extremo, y yo sí creo que los argentinos están tendiendo a un suicidio porque esos monocultivos son muy peligrosos. Entonces uno debe buscar es un equilibrio, y lo dije en la respuesta anterior, tenemos que mirar qué de bondades tiene, qué tecnología, y hacer que convivan todas. Buscar lo que nos conviene. Sí, son mejores estos cultivos, pero no son los convenientes para todas las situaciones. Entonces no es cuestión de decir, sí, tenemos que usarlos porque son muy buenos. No, sino bajo qué circunstancias, en qué condiciones, para qué agricultores. Tenemos agricultores pobres, y hablo de agricultores pobres, agricultores de 1 a 2 hectáreas, que siembran cultivos genéticamente modificados y están satisfechos. Pero es que ellos van alternando, van haciendo rotación de cultivos. Es decir, es conocer un poquito las condiciones. ¿Es realmente así? ¿Pueden elegir los campesinos? Ahí se mezclan muchos temas, pero hay que mirarlos por paso. Yo creo que el problema grave es que la industria en este momento en el mundo no quiere tener límites de nada. Y el ejemplo completo es el desastre, porque no es, hay otra palabra, del Cono Sur. El Cono Sur tiene 83 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, de los cuales 56 son de solo soya transgénica resistente a herbicidas. Ustedes se imaginan un inmenso desierto verde de solo, o sea, el modelo no para. Y ese es el modelo que se quiere implementar en todo el mundo, ¿sí? En toda América Latina. En Colombia, si uno ve las políticas del gobierno actual, están desarrolladas es a fomentar el desarrollo de la competitividad, de las nuevas tecnologías. Por eso se plantean es el desarrollo de la industria de la palma, de la caña de azúcar, de volver a hacer la Orinoquía un inmenso modelo del cerrado brasileño, que es el modelo más desastroso, donde para cubrir curar las penas del modelo, el gobierno de Brasil está promoviendo la agricultura familiar, pero a la vez promueve el modelo aplastante de la soya transgénica. Entonces, al final, a pesar de que hay muchos agricultores en América Latina, en Colombia, que están recuperando sus semillas, sus sistemas tradicionales, por el otro lado viene todo el tema de la imposición de el tema de las leyes de propiedad intelectual sobre las semillas, ¿cierto? Donde se obliga o tienden a llevar a que los agricultores solo utilicen las semillas certificadas de las empresas, y se vuelve al final ilegal el uso de las semillas criollas. Entonces, al final es un modelo totalmente perverso, porque se dice que sí, que pueden conservar las semillas, pero al final el modelo los lleva es que si no es esa, no pueden modelo, sencillamente tienen que desaparecer. Germán, ¿qué tanto se está protegiendo la tierra? Porque una cosa, evidentemente, es cuando hablamos del consumidor final, ya cuando estamos consumiendo los alimentos. Pero es que no tenemos seguridad alimentaria si la tierra
no es próspera, si no es ávida, si no sirve para cultivar. Estos cultivos transgénicos, ¿qué tanto están afectando nuestra tierra? Es que el impacto ambiental viene no solamente por la contaminación, sino que, como estábamos hablando ahora, como están amarrados al uso de todo el paquete tecnológico. Si tú ves en los últimos 15 años, el uso de glifosato en Estados Unidos, en un estudio que se hizo de 15 años, se vio que el aumento es de 235 millones de kilogramos de glifosato amarrado al uso de la soya transgénica resistente a herbicida. Entonces, imagínate, no solamente de ese pesticida, sino de todos los otros pesticidas que tiene el modelo de la agricultura de monocultivos, el impacto en los suelos, en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas, en el ecosistema totalmente, la biodiversidad, la fauna, la flora, etcétera. Entonces el impacto es monumental. O sea, lo que uno ve en el cono sur es el caso más desastroso es Paraguay. Paraguay en 15 años perdió el 70% de sus bosques solo para sembrar soya transgénica. ¿Ustedes imaginan que es un país sin bosques en 15 años? Ese es el modelo que está amarrado, porque el problema no es si el gen funciona para controlar la plaga o para el control de malezas, que incluso ya les ha fallado, porque como ya el tema de la resistencia al glifosato de las malezas se volvió incontrolable, entonces ya están haciendo nuevos cultivos resistentes a 3 herbicidas, ¿cierto?, que totalmente tóxicos, peores que los que teníamos con el glifosato. Entonces es peor el parche que la enfermedad que teníamos. Volvamos al inicio. Alimentos sanos o no es el gran problema de mucha gente, porque en definitiva la producción de más alimentos tampoco ha contribuido a solucionar el problema del hambre en el mundo. Yo creo que tenemos tantos o más hambrientos en el mundo a pesar de esta gran producción de alimentos. Por lo tanto, no está orientado en esa dirección. De ahí, doctor, y usted que ya nos contaba que en su trabajo como médico está muy cerca de muchos problemas derivados de esta situación, ¿qué podría decir usted? El tema de la ética y el consumo, la ética y los alimentos, ¿es un asunto que realmente se tiene en cuenta a la hora de producir alimentos y de planificar grandes extensiones de terrenos en definitiva, de conseguir buenos resultados independiente de si eso se hace con química o sin química? No, sí, yo creo que no existe un balance ético a la hora de evaluar la productividad en términos de lo que requiere una industria, por ejemplo. Realmente lo que se necesita es que haya una producción de una gran masa de alimentos, no importa cómo sean estos, con tal de que esos alimentos puedan ser vendidos en la cantidad que se requiere para la rentabilidad de una empresa. Creo que estamos lejos de haber construido una ética alimentaria con corresponsabilidad, que eso me parece muy interesante desde el principio. Es decir, que creo que es el movimiento de los propios consumidores y de los cultivadores el que puede oponerse a esa lógica absoluta de que lo que prima es la productividad del dinero en el término de lo que es la producción de alimentos. Y eso me parece que es un punto central. Es decir, esa ética se construye colectivamente entre cultivadores y consumidores a pequeña escala y con conocimientos regionales de cómo se producen y se distribuyen los alimentos. Yo creo más en ese retorno, si eso es echar para atrás, que no creo, que en la validación a priori con los argumentos científicos de la gran producción en la cual las cifras que pesan son las de la productividad en términos de dinero. Entonces creo que uno puede aproximarse a eso y creo que si la industria también reflexiona sobre ello, pues es posible producir algún tipo de interacción diferente. Este no es un asunto de buenos y malos, ni de que la ciencia es mala y nos pervirtió, ni no, creo que es un proceso colectivo. ¿Es posible esa interacción, María Andrea? Sí, yo creo que sí es posible y es un tema más de distribución, de sistemas de producción, de utilizar la ciencia, las mejores prácticas, las mejores recomendaciones para poder hacer una mejor distribución, llegarle a todas las personas que hoy en día sufren hambre, los mejores alimentos producidos de una forma amigable con el medio ambiente y que ellos alcancen a recibir alimentos sanos y de buena calidad.
Sí. Lo cierto es que hoy hay en el mundo una resistencia por esos alimentos transgénicos que han sido manipulados y el tema de la huerta casera se ha convertido en una herramienta básica y fundamental. La gente le está apostando un poco, no toda, porque quisiéramos que la gente supiera exactamente qué es lo que consume diariamente, sabemos los costos y la información que se requiere, pero la gente le está apostando a cultivar en su hogar, en una parcela muy pequeña y saber exactamente qué es lo que consume, que no tiene pesticidas, no tiene intervención ninguna. Sí, yo por eso decía, yo creo que debemos buscar un equilibrio entre los distintos tipos de prácticas. Lo ideal sería que cada familia consumiera lo de su huerto, en donde no utiliza los plaguicidas, en donde está fertilizando con el compostaje de sus residuos orgánicos, es decir, descompone sus cascaritas, etcétera, y con eso fertiliza, pero eso no le da en realidad para alimentarse. No, la totalidad. Entonces busquemos un equilibrio y repito, busquemos lo mejor de cada uno de los sistemas y permitamos que convivan en paz y en una forma armónica esos distintos tipos de sistemas que nos permiten realmente, cada uno en su medida, responder a las demandas y a las necesidades del mundo actual. Es la realidad hoy día, una necesidad muy grande, tenemos todos de abrir un debate en este sentido. Sin duda alguna, los problemas no se solucionan de la noche a la mañana. Es muy posible que grandes avances que se nos han presentado no sean más que un retroceso. Lo cierto es que hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la alimentación, pero también hay millones y cada vez más que están esperando una alimentación sana. ¿Cómo llegar a eso? Es difícil, pero hay que empezar a discutir, a analizar como ahora, sin hacerse la idea de que no es posible conversar. Conversar, discutir, analizar estos problemas es importante y esperamos haber contribuido a ello. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.